sentarse en sus curules y al público en general pasen a ocupar los lugares designados para ello. Va a dar inicio a la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 35 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley de Congreso del Estado, solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 21 de mayo del 2025. Segundo, lectura del comunicado signado por la Secretaría de esta mesa directiva, mediante el cual informa de los ayuntamientos que aprueban la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Vigilancia Anticorrupción, Transparencia e Información Pública y de Hacienda, relativo a la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024. Cuarto, lectura del oficio signado por la licenciada Patricia del Carmen Conde Ruiz, Secretaria General de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se crea la Agencia Digital Tecnológica del Estado. Quinto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras y compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano o de viva voz. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley de Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 21 de mayo del 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley de Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos comunicado signado por la Secretaría de esta mesa directiva, mediante el cual informa de los ayuntamientos que aprueban la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín dé lectura al citado documento. Diputados y diputadas integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presentes.
Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 41 de la Ley del Congreso del Estado, me permito informar a esta honorable Asamblea de este Poder Legislativo que se han recepcionado 114 actas de cabildo debidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, las cuales corresponden a los siguientes municipios: Acacoyagua, Acala, Acapetagua, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bellavista, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Cacahuatán, Capitán Luis Ángel Vidal, Catazajá, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenaló, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoacén, Chicomucelo, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán, Huistán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, La Ráinzar, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Mitontic, Motocintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocosocuautla, Ocosocuautla de Espinosa, Ostoacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Rincón Chamula San Pedro, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, Simojovel, Citalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Simol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comatitán, Villaflores, Yajalón y Sinacantán. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto en la fracción tercera del artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Atentamente, por el Honorable Congreso del Estado, Andrea Negrón Sánchez, diputada prosecretaria. Esta ley del comunicado, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que el comunicado se desprende que 114 de los municipios de la entidad aprobaron la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, en consecuencia, es procedente declarar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas se ha reformado. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva remita el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales al Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el periódico oficial del Estado. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública y de Hacienda presentan dictamen relativo a la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre
del ejercicio fiscal 2024, por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atrinstein de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero. Se tiene por recibida en tiempo y forma la cuenta pública estatal correspondiente cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 en apego a lo dispuesto en los artículos 45, fracción 20, párrafo tercero y 59, fracción 19, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas. Resolutivo segundo. Se aprueba en lo general la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 como resultado del análisis de su contenido con respecto a los ingresos obtenidos y/o gastos realizados, en apego a lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto de la fracción 26 del artículo 30, contenidos en la Constitución Política del Estado de Chiapas, hasta antes de la reforma del 29 de diciembre del 2016, que conservan su vigencia hasta la conclusión del ejercicio fiscal del año 2024, en términos de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto número 160, publicado en Periódico Oficial número 291, cuarta sección, de fecha 19 de abril de 2017, así como el artículo 66, fracción tercera, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas. Resolutivo tercero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción 20, segundo párrafo, y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 33, 34 y 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, remítase a la Auditoría Superior del Estado la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 para que rinda el informe general y los informes individuales correspondientes al Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública de la 69ª legislatura. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de las Comisiones Unidas, Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública y de Hacienda de la 69ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas a los 26 días del mes de mayo del 2025. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública y de Hacienda del Honorable Congreso del Estado. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente. Diputada María Mandiola Totoricagüena, presidenta. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, vicepresidenta. Diputado Mario Francisco Guillén, vicepresidente. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, secretario. Diputada Ana María Solís Ruiz, vocal. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, vocal. Diputada Ana Karen Ruiz Coutinho, vocal. Diputado José Ángel del Valle Molina, vocal. Diputado Freddy Escobar Sánchez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada María Mandiola? A favor. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Mandiola hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañera.
Con el permiso de la presidencia de esta honorable asamblea, medios de comunicación y público presente, compañeras y compañeros legisladores, hoy ponemos a su consideración el dictamen aprobado en comisiones sobre la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2024. Y no estamos hablando únicamente de un documento técnico o financiero. Estamos hablando de un momento clave en la vida institucional de Chiapas. Este dictamen refleja el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa. Un cuarto trimestre que coincidió con la transición entre dos gobiernos, lo cual no es sencillo y siempre exige responsabilidad, visión y compromiso con la estabilidad del Estado. Y eso es justamente lo que ocurrió, una transición ordenada, pacífica y firme, una transición que fue posible gracias al liderazgo de nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Su experiencia y compromiso con Chiapas se vieron reflejados desde el primer momento y hoy esa conducción ya está dando resultados. La cuenta que hoy se somete a discusión muestra una situación financiera clara y estable. Los activos del Estado superan en más de 3 veces a sus pasivos. Esto nos coloca en una posición de fortaleza, con la capacidad de enfrentar compromisos y avanzar en las políticas del humanismo transformador que hoy están en marcha. Pero más allá del equilibrio financiero, hay algo que nos importa más, el componente social. Más del 66% del gasto programable de este trimestre se destinó directamente al desarrollo social. Estamos hablando de salud, educación, vivienda, programas del bienestar, alimentación y acciones para reducir carencias. Es decir, de una orientación clara hacia los derechos de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan. También se fortaleció a los municipios con recursos estatales, con infraestructura, con acciones de fiscalización y recaudación que les brindan herramientas para servir mejor a la gente. Ese es el sentido de la cuarta transformación, trabajar desde lo local, con justicia social y con una mirada integral. Hoy Chiapas tiene rumbo, tiene estabilidad y tiene un gobierno que ya está trabajando para consolidar una etapa de desarrollo con bienestar para todas y todos. Por eso respaldamos este dictamen, porque representa un cierre responsable y al mismo tiempo la base firme para lo que viene. Una nueva etapa con liderazgo, con orden, con finanzas sanas y con rumbo claro. Lo ponemos a su consideración. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, compañera diputada. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable asamblea si existe alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No existe ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 35 votos, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por la licenciada Patricia del Carmen Conde Ruiz, Secretaria General de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se crea la Agencia Digital Tecnológica del Estado, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presente.
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción primera, y 59, fracción 16ª, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 31, fracción tercera, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sirve el presente para hacer llegar a esa soberanía popular que tiene a bien representar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se crea la Agencia Digital Tecnológica del Estado. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, Patricia del Carmen Conde Ruiz, Secretaria General de Gobierno y Mediación. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Con fundamento en el artículo 105 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Marcela Castillo Atristán a partir de este momento. Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores. Diputada Katy Aguiar Álvarez, del partido PT, con el tema 100 años de Rosario Castellanos. Diputada Getsemaní Moreno Martínez, del partido Morena, con el tema Rosario Castellanos, 100 años de su natalicio. Diputada Giovanni Ibarra Gallardo, del partido PAN, con el tema Museo de la Ciudad. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, del Partido Verde, con el tema Transparencia en la Nueva Era. Gracias. Compañeros y compañeras legisladores, se les recuerda que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Katy Aguiar Álvarez, del PT, hasta por 10 minutos. Adelante, compañera. La mujer debe romper con los modelos que la sociedad le impone, para alcanzar una imagen auténtica y buscar siempre elegirse a sí misma. Rosario Castellanos. Con su venia, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva,
compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, pueblo de Chiapas. Hoy, desde la máxima tribuna, quiero rendir homenaje a una mujer que no solo escribió libros, escribió caminos, Rosario Castellanos. A 100 años de su nacimiento, sigue siendo una voz que nos cuestiona, nos sacude y nos guía. Fue una mujer adelantada en su época. Sus escritos profundizaron en aquellos tiempos problemáticas que hoy ya reconocemos ampliamente y en las que hemos avanzado progresivamente, como los abusos en contra de los pueblos indígenas, y además puso sobre la mesa la desigualdad que vivimos las mujeres por nuestro sexo, en una época donde estaba normalizado el rol reproductivo de las mujeres, quienes estábamos relegadas al ámbito privado. Fue poeta, ensayista, diplomática, feminista, pero sobre todo fue una mujer profundamente comprometida con los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de los pueblos indígenas. Desde su natal Comitán, nos mostró que la literatura también puede ser trinchera, que la palabra puede ser resistencia. Denunció las estructuras patriarcales sin temor, cuestionó el poder desde la sensibilidad y en su obra visibilizó con valentía las realidades de las mujeres silenciadas por la historia. Desde el eterno femenino, Mujer que sabe latín, y sobre la cultura femenina, entre otros textos, Rosario manifestó su posición clara sobre las desigualdades que vivimos las mujeres en la sociedad, y en Oficio de Tinieblas y Balún Canán, explora la compleja relación entre indígenas y mestizos en Chiapas, que aunque desde perspectivas y técnicas distintas, siempre introduce una visión feminista que, aunque sutil, es muy poderosa y que anticipa muchas discusiones actuales sobre raza, género y poder. En reconocimiento a su legado, el Congreso del Estado de Chiapas inscribió su nombre en letras doradas en el muro de honor del recinto legislativo. Esta distinción se otorgó como homenaje a su invaluable contribución a la literatura mexicana y a su incansable defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Hoy, como legisladora, como mujer y como chiapaneca, me uno al reconocimiento profundo de su legado, porque su pensamiento no pertenece solo al pasado, sigue siendo brújula en nuestro presente y deber moral para nuestro futuro. En este siglo XXI, la mejor manera de honrar a Rosario Castellanos es seguir rompiendo los moldes que nos impiden ser auténticas, libres y completas. Y como dice Gabriel Guerra Castellanos, su hijo, el mejor homenaje siempre será leerla y releerla. Por siempre, Rosario Castellanos. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Getsemaní Moreno Martínez, de Morena, hasta por 10 minutos. Adelante, compañera. Con su venia, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, legisladores y legisladoras aquí presentes, público y, por supuesto, con la venia de Chiapas. Porque fui mujer, me creí limitada. Porque fui mujer, me creí destinada al silencio. Pero hablo y mi voz retumba en el umbral del miedo. Fragmento de meditación en el umbral, Rosario Castellanos. Hoy no hay mejor manera de iniciar este homenaje con su propia voz, la de una mujer que se negó a vivir en los márgenes, que no aceptó el papel que le asignaron, que rompió el mandato del silencio con la potencia de su palabra. Rosario Alicia Castellanos Figueroa permanece. Y lo que nos deja no son reliquias, son herramientas de lucha. A 100 años de su natalicio, conmemoramos a una escritora ilustre, funcionaria, servidora del pueblo. Reconocemos a una mujer que fue conciencia crítica en México, que puso el dedo en las heridas más profundas de esta nación, que escribió desde la entraña, desde la lucha, desde el amor. Venimos a honrar a una mujer que sigue viva en la conciencia de este país, porque hay vidas que no se apagan, se siembran, y Rosario se sembró en la tierra y en la palabra. No escribió para adornar bibliotecas, escribió para denunciar, cuestionar y para abrir caminos donde antes solo había silencio y sombra. Su pluma fue un acto de rebeldía y, por supuesto, ese gesto de amor. Amó profundamente a México, a su diversidad, a sus pueblos originarios, a sus mujeres olvidadas y, por supuesto, a Chiapas, que no se quedó callada. Su literatura, su pensamiento fue una revolución silenciosa. En cada página visibilizó lo que quiso
otras mentes mantenerlos silenciadas. La discriminación, la desigualdad, racismo estructural, machismo cotidiano. Nos enseñó que lo personal también es político, mucho antes que esa frase fuera una consigna. Hoy, desde esta tribuna, enaltecemos a una mujer que transformó la palabra en resistencia, que hizo del lenguaje un espejo, pero también una lanza, que nos mostró que ser mujer en un país como el nuestro es un acto político y pensar que la libertad es también un acto de valentía. A 100 años de su natalicio, no basta con recordarla, hay que leerla, debatirla, hay que dejar que también nos incomode, porque el legado de Rosario Castellanos no está en los monumentos, está en la conciencia que despierta, con obras, por supuesto, como Balán Canán y Oficio de Tinieblas. Volteamos a ver a nuestros pueblos originarios, a nuestras mujeres silenciadas, a los que nunca llegan a las páginas de historia real y oficial. Fue una de las primeras en mostrar la crudeza del mestizaje, no como un cuento feliz, sino como una herida mal cerrada, despertando conciencias rebeldes. Entonces, honrar a Rosario Castellanos no es repetir su nombre, es seguir su ejemplo. Rosario Castellano, pues, vive en cada mujer que se atreve a alzar la voz. Vive en Chiapas, donde su mirada se volvió palabra y su palabra lucha. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanni Ibarra Gallardo, del PAN, hasta por 10 minutos. Adelante, compañera. Con su venia, diputado presidente. Saludo a quienes nos acompañan en este recinto que es la casa de todas y todos los chiapanecos. A quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. A los representantes de los medios de comunicación, así como a los invitados especiales y en particular a la Fundación Fernando Castañón Gamboa, aquí presente. Honorable Asamblea. Los espacios ciudadanos para la conservación cultural y promoción artística deberían ser oasis intocables para cualquier gobierno. Legisladoras y legisladores, hoy expreso mi preocupación sobre la situación en la que actualmente se encuentra el emblemático Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Edificio que albergó durante muchos años a la presidencia municipal de la capital chiapaneca, quien hoy enfrenta uno de los momentos más complejos desde su rescate. Y es que hay que decirlo con todas sus letras, la preservación, la restauración y la revitalización de dicho inmueble histórico no hubiese sido posible sin el trabajo de la ciudadanía organizada. Desde que el Ayuntamiento de Tuxtla dejó el edificio, fue la ciudadanía organizada quien se encargó de mantener vivo ese espacio. Entre 1983 y 1989 se conformó la colección inicial de museos, gracias a las donaciones de piezas de valor histórico realizadas por muchas familias tuxtlecas. La iniciativa de la integración museográfica y las tareas de mantenimiento, el edificio, siempre fueron por ciudadanos. Así se logró que luego de casi 10 años de trabajo incansable, gestiones y donaciones, fuese en 1993 que se realizara la primera inauguración de la exposición museográfica de elementos sobre la historia de Tuxtla Gutiérrez. Es un legado que ciudadanas y ciudadanos organizados dejaron a las futuras generaciones, para no solo contar con un edificio de valor histórico, sino además con objetos que narran la historia de nuestra ciudad. Sí, fue ese trabajo de rescate y preservación lo que evitó que desde los años 80 ese edificio terminara abandonado o en el peor de los casos demolido y reemplazado como otros tantos inmuebles de principios del siglo pasado en Tuxtla Gutiérrez. De esta forma,
Fue gracias a esa ciudadanía organizada que en 1997 finalmente se constituyó la Fundación Fernando Castañón Gamboa y han dedicado su tiempo al Museo de la Ciudad, que finalmente se volvió una realidad. Por eso, en el año 2000, el gobierno del estado decidió entregar el edificio a la Fundación en comodato de forma indefinida. No como un regalo, sino como un acto de justicia a un trabajo de conservación que el propio gobierno no había realizado. A través de los años, el museo se ha transformado en un punto de encuentro entre distintas generaciones, expresiones artísticas, sectores sociales y manifestaciones constantes de la cultura tuxtleca. El edificio dejó de ser solo un museo para convertirse en un oasis ciudadano, lejos de los caprichos políticos y los intereses gubernamentales del momento. Vivió una importante restauración en el 2016 gracias a la gestión de la misma ciudadanía. Pero la naturaleza terminó por fracturar las entrañas del edificio con el terremoto del 2017, por lo que se inició un nuevo proceso de reforzamiento estructural en el 2020. La promesa fue devolver lo más pronto posible a la ciudadanía este punto de encuentro. Sin embargo, hasta la fecha, 5 años después, eso no ha sucedido. Según consta en documentos entregados a la Fundación Fernando Castañón Gamboa, el acta de entrega de la obra se realizó el 14 de abril del 2023 y en 2024 se entregaron los respectivos dictámenes estructural y eléctrico que garantizan el buen estado del inmueble. No obstante, el edificio sigue cerrado y custodiado por policías municipales. Se trata, por tanto, de un acto evidente irregularidad, porque el comodato sigue en manos de la Fundación. No hay respuestas ni claridad sobre la situación del inmueble ante un prolongado estado de aparente secuestro al edificio que sigue sin explicaciones. Honorable Asamblea, presento ante esta soberanía un punto de acuerdo por el que esta legislatura exhorta de manera respetuosa a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Chiapas, así como el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realicen los trámites legales para la entrega física del inmueble a la Fundación Fernando Castañón Gamboa, a fin de que ésta continúe con su trabajo de preservación, promoción de la historia y la cultura en Tuxtla Gutiérrez, por la defensa de los espacios ciudadanos y el legado histórico que nos da la identidad a las y los tuxtlecos hasta el final con Chiapas. Es cuanto, presidente. Le hago entrega. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Marco Trinidad Palomares, del Verde, hasta por 10 minutos. Adelante. Con su venia, diputado presidente, el día de hoy, desde esta tribuna, les hablo como legislador, pero también como un chiapaneco, como un hijo de esta tierra que ha conocido el olvido, pero también la esperanza, como alguien que cree firmemente que la verdad, cuando se abraza, se convierte en el cimiento más poderoso para construir justicia y dignidad. Chiapas vive una nueva era, una era en la que la transformación ya no es promesa, es una realidad en marcha, y en el corazón de ese cambio está la transparencia, que antes nos dolía por su ausencia, pero que hoy nos guía con fuerza y con determinación. Y es que el pueblo tiene derecho a saber cómo se toman sus decisiones, a saber en qué se gasta cada peso del erario,
a saber quién cumple y quién queda de ver también, a saber simplemente para poder confiar. Cuando comenzó esta nueva administración, Chiapas ocupaba el penúltimo lugar en materia de transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional, solo por encima de Colima. Esta no es una estadística nada más, es una profunda herida, es la prueba del abandono institucional, de la indiferencia y de la corrupción que tanto daño le hizo a nuestra tierra. Pero Chiapas decidió levantarse, y no con discursos vacíos, sino con acciones concretas. Hoy se trabaja hombro a hombro con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para salir de ese deshonroso lugar y colocarnos entre los 10 estados más transparentes del país. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque si se logró en materia de seguridad, donde hoy somos un ejemplo y referencia nacional, también vamos a vencer la opacidad. Tenemos el rumbo sumamente claro. El Ejecutivo del Estado ha sido el principal promotor de este cambio profundo. Ha cumplido con su deber, ha respondido con hechos, ha demostrado que gobernar con honestidad no es debilidad, sino una gran fortaleza moral. Ahora, desde el Congreso nos toca a nosotros y lo estamos haciendo. Como presidente de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia y Acceso a la Información Pública, celebro profundamente la aprobación de los 3 puntos del orden del día. Pilares, además, sobre los cuales se construye el presente y el futuro de nuestro querido Chiapas. Primero, con la reforma a nuestra Constitución local en materia de transparencia, que garantiza este derecho no dependa solamente de la voluntad de alguien, sino que esté protegido por nuestra Carta Magna. El segundo es la aprobación de la cuenta pública estatal, que más allá de un trámite jurídico, es el acto más poderoso de vigilancia ciudadana que tenemos en nuestras manos. Aquí se revisa, aquí se exige y también aquí se cumple. Y tercero, la creación de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, que nos permitirá llevar de manera transversal la información directamente a las manos de la gente, sin intermediarios, sin tramas y sin opacidad. Compañeras y compañeros legisladores y público en general, en esta legislatura debemos ser un Congreso de puertas abiertas, que escuche, que dialogue, que rinda cuentas y que legisle para todas y todos, para los que nunca fueron escuchados. Porque la transparencia no solo es un mecanismo institucional, es una expresión de profundo amor al pueblo, es respetar su inteligencia, su esfuerzo y su derecho a vivir con dignidad. Vamos por un Chiapas donde nadie dude de la integridad de sus gobernantes, un Chiapas donde la verdad no incomode, un Chiapas donde la corrupción no tenga refugio, por un Chiapas transparente, justo y profundamente humano. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado. Agotada la lista de oradores y oradoras, se instruye la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 28 de mayo del 2025 a las 12 horas. Es cuanto. Gracias.